Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos una entrevista especial que generosamente se ha prestado el doctor Sebastián Serrano Alou, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, para que nos cuente precisamente respecto de un proyecto de ley que acaba de ser introducido al Parlamento santafesino en pos de lograr que sea voluntaria la instancia administrativa obligatoria conforme a la Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo. Así que, Sebastián, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, yo en principio me gustaría preguntarte para que nos aclares a ver cómo sería el proyecto que se presentó el 24 de mayo en la legislatura. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes también por la iniciativa, porque creo que todo este tipo de situaciones, temáticas, batallas, podríamos decir de alguna manera, porque en definitiva es una batalla que se libra contra un sector que es el de las ART, un sector económico importante, necesita de explicarse, difundirse los motivos y sumar voluntades que apoyen la iniciativa. Así que les agradezco el espacio y la difusión. Principalmente el proyecto que se ha presentado la semana pasada por una diputada provincial acompañada de 7 colegas de la legislatura y que está, tengo entendido, sumando otras voluntades en el devenir de los días, tiene como objetivo fundamental desarmar el último de los eslabones de este sistema de riesgos del trabajo o de reparación de accidentes y enfermedades laborales, podríamos decir, que tenemos desde la década del 90, de mediados de la década del 90, con sus idas y vueltas. Tuvimos una ley que es la 24557, que da inicio a este sistema, que es quizás la ley, creo no equivocarme, que tiene el triste récord de tener la mayor cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad, con sus idas y vueltas, con distintas limitaciones en cuanto a los derechos de las personas que trabajan y sufren accidentes y enfermedades. Una de las limitaciones es el acceso al juez o jueza del trabajo, y se había logrado sortear a partir de la jurisprudencia, y sobre todo la jurisprudencia de la Corte del 2004-2014, y lamentablemente con una ley del año 2017, que fue la única ley que tuvo éxito en un proyecto de quita de derechos de los trabajadores y trabajadoras. El resto de la quita de derechos se dio más por vías de hecho, fallos de la Corte actual y demás. Se volvió a establecer una de las barreras más importantes del sistema. Yo siempre digo que este sistema tiene 3 barreras fundamentales para poder llevar adelante el negocio financiero de las ART, que consiste en recaudar dinero de los trabajadores registrados o parcialmente registrados en función de su salario, ingresar ese dinero al sistema financiero y tratar de que permanezca ahí la mayor cantidad de tiempo posible en esta bicicleta financiera, y que, si es posible, no salga dinero o salga lo menor posible. Bueno, en su inicio tenía primero la limitación en cuanto a las enfermedades que son reconocidas, que sigue siendo una de las claves del sistema que no se ha podido lograr modificar, este listado cerrado de enfermedades laborales, que es la mayor cantidad de rechazos y de juicios que se originan por deficiencias del sistema, o capaz de un éxito, dependiendo de dónde se lo mire. Otra limitación que era en cuanto al monto de la reparación, esto que en un principio era un techo a la reparación y que hoy se ha convertido en un piso, pero igual siempre está en disputa cuánto corresponde por cada punto de incapacidad. Y la última de las barreras era, bueno, vos no estás de acuerdo en que no te reconozcan esta enfermedad o este accidente, vos no estás de acuerdo en lo que te quieren pagar, te vamos a hacer difícil que puedas acceder al juez o jueza del trabajo, que en un principio era todavía más burdo porque estaba este paso previo por las comisiones médicas y después un envío de la causa al fuero federal, algo totalmente fuera de lugar. La ley 27348 vino a poner de nuevo decimos nosotros acá en Rosario, este tapón y tijera, esto que funciona en la SRT, pero no SRT, es SRTT, un servicio regulado de tapón y tijera. Tapón que impide el avance primero de los reclamos laborales en todo lo que sea posible, rechazando, demorando, desalentando posteriores reclamos judiciales, y tijera para los casos que logran llegar a algún tipo de reconocimiento, pero que normalmente se recorta el porcentaje, los montos de reparación. Ustedes, colegas, lo sabrán, el monto de honorarios, que acá tenemos una batalla también en lo que hace el monto de los honorarios, que tenemos ciertas ventajas por cómo se dio la ley de adhesión en nuestra provincia, pero bueno, trata de primero frenar todo, este tapón, luego cortar. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de empezar a desandar el camino por el último eslabón que se volvió a poner en esta cadena que va al cuello de las personas que trabajan y sufren accidentes y enfermedades.
Entonces empezamos por plantear, deroguemos la adhesión a la ley 27348 y dejemos en claro que el trámite por las comisiones médicas no tiene por qué ser obligatorio. Si las comisiones médicas estaban funcionando, podríamos decir, a su manera, ¿por qué lo hacen obligatorio? Si en definitiva esto que andan promocionando hasta en la corte actual, la corte del cambio, esta que tenemos en este momento, que es un sistema ágil, que es justo, que beneficia a las personas que trabajan, ¿por qué hacerlo obligatorio? Como hablábamos cuando preparábamos esta charla, las personas que trabajan en su mayoría son adultos, que pueden discernir lo que les conviene, y si no, tienen abogados o abogadas que los representan y asesoran y les van a decir lo que les conviene más. Entonces, si hay un trámite que es rápido y es justo, ¿para qué perder el tiempo? Yo no conozco colegas que les interese perder el tiempo o desgastarse en el trámite judicial si pueden tener una respuesta más rápida. Pero lamentablemente se lo hace obligatorio porque todo esto que se promete no es tal cual como se lo pinta, es algo muy engorroso, muy arbitrario, y que al hacerse obligatorio, las arbitrariedades pueden multiplicarse porque uno está encerrado de ese sistema. Pero no nos quedamos solo con decir, bueno, vamos a derogar esta obligatoriedad. Derogamos la obligatoriedad, se aclara en el artículo 2 que el trámite es optativo, se aclara en el artículo 3 que dentro de esas opciones que pueden ejercer las personas que trabajan, ya sea de iniciar la acción, el trámite ante la comisión médica o no iniciar el trámite en la comisión médica, pueden cambiar de opinión en el momento que sean. No es necesario que si dicen, bueno, vamos a iniciar el trámite administrativo, tengan que terminar ese trámite administrativo. Y decidido en algún momento, ya sea previo a iniciar el trámite o porque no lo inician, o iniciado el trámite y no concluido, o iniciado el trámite y concluido, pueden acceder no de manera recursiva al Poder Judicial, sino con una acción plena de la que elijan dentro de las opciones que presta nuestro Código de Procedimientos y las leyes complementarias. Un juicio ordinario, un juicio sumarísimo, una acción de amparo, lo que su abogado o abogada considere que representa mejor sus intereses o que va a ser una respuesta más justa a lo que están planteando. Luego también establecemos que si se va a optar por este paso previo por las comisiones médicas, el patrocinio letrado es obligatorio, porque eso sí es una conquista que no tenemos que dejar pasar, porque si bien el trato que estamos recibiendo los profesionales no es el mejor en las comisiones médicas, quienes tienen la fuerza de convicción para hacer valer los derechos de sus representados lo pueden hacer, y esa persona no está tan desamparada como si va sola a un ámbito administrativo que le resulta ajeno, extraño y de difícil comprensión. Pero no solo que el patrocinio letrado va a ser obligatorio, sino también que los costos de este patrocinio letrado van a estar a cargo de las ART. Y acá una cuestión que medio mencioné al pasar, el tema de honorarios. Los honorarios se van a regir por la ley de honorarios de la provincia, lo cual a nosotros, a partir de un dictamen de Caja Forense que se gestionó desde el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Rosario, que hasta el año pasado tuve el gusto y el honor de presidir, estableció que el trámite administrativo frente a las comisiones médicas, por su complejidad, es un trámite administrativo completo. Por lo tanto, corresponde a una regulación de honorarios en el máximo de la escala, lo cual implica que la mayoría de los casos arroja entre un 25 y un 30% de honorarios sobre el monto que cobra la persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad laboral. Y por último, no dejamos de lado lo que a nosotros nos interesa como cuestión central, que es la prevención. Mantuvimos un artículo de la ley de adhesión que establece que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene que colaborar con el Ministerio de Trabajo Provincial y con los comités mixtos de higiene y seguridad, pionera en nuestra provincia, el Comité Mixto de Higiene y Seguridad, no sé si no fue la primera ley, creo que no me falta la memoria, que los estableció. Entonces la superintendencia tiene que colaborar en todo lo que sea prevención. ¿Cómo? De la manera que pueda hacerlo. Y nosotros creemos que la mejor manera de hacerlo es mediante la puesta a disposición de la información que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que no es poca, al contrario. Entonces, si se sabe cuántos accidentes, cuántas enfermedades, en qué rubro se repite cierta característica en las enfermedades o en los accidentes y demás, es más fácil que se pueda trabajar en conjunto para determinar las inspecciones del Ministerio de Trabajo, para desarrollar las acciones a llevar adelante por los comités mixtos de higiene y seguridad, y para evitar que las personas que trabajan sufran accidentes o enfermedades. Porque a diferencia de las ART, a nosotros no nos interesa lucrar con la vida y la salud de las personas que trabajan. A nosotros nos interesa que las personas que trabajan tengan su vida de la manera más plena posible, no vean disminuida su capacidad y mucho menos que pierdan su vida, y sobre todo en un montón de casos que esto es evitable.
Entonces nosotros queremos que la prevención sea el eje del sistema, que si no logra la prevención evitar alguna enfermedad o accidente, que la respuesta para esa persona sea lo más rápida y eficaz posible. Entonces, este es el primer paso y apuntamos a un sistema con ese eje. Esperamos que se vayan sumando voluntades, que en otras provincias imiten esto de hacer de lado esta ley que solamente tuvo como objetivo asegurar uno de los eslabones necesarios para este negocio financiero, pero después ir avanzando en conjunto para tratar de que esta ley, que tristemente tiene tantas declaraciones de inconstitucionalidad, que tiene como eje, y eso no ha podido ser cambiado a pesar de los muchos fallos que han habido, especialmente de la Corte del 2004-2014, no ha podido cambiar este eje de un sistema centrado en la ganancia financiera de las empresas, de las ART, en lugar del cuidado de la vida y la salud de las personas que trabajan. Perdón si me extendí un poco, pero quería ser claro en todo el proyecto. Gracias. Te quería presentar al doctor Nahuel Altieri, que está acá, recién pudo incorporar a nuestro Zoom, es el presidente de nuestra asociación de ADF, así que por eso te lo presento, doctor Nahuel Altieri. Hola, Sebastián. Muchas gracias Mariela y Facundo, que son las autoridades de la Comisión de Riesgos. Así es, Sebastián, te escuché estos últimos minutos. Coincido plenamente contigo, no sé si lo dijiste, pero no solo el gran negocio es mientras funcionan, sino que durante la pandemia cerraron las comisiones médicas mientras seguían cobrando las cápitas, las RT, o sea que dejaron de pagar durante un año. O sea, eso es un crimen por la falta inclusive de atención en ese sistema que es menguado y tramposo para los trabajadores, y ni siquiera con eso cumplían. O sea que a veces realmente el abuso es ya a un nivel descarado, ¿no? Al margen de ilegal. Hola Nahuel, sí, es como vos decís, y acá fue muy simbólico eso. Tuvo una vuelta de tuerca, podríamos decir, o un condimento especial. No sé si ustedes siguieron el devenir de la provincia de Santa Fe en cuanto a la adhesión a la ley 27348, fue de las provincias de mayor envergadura, de mayor población, de mayor peso económico en nuestro país, la última que adhirió. El presidente que tenía esta ley 27348 como uno de sus logros, cada vez que venía a la provincia, echaba en cara el hecho de que no se hubiera adherido. ¿Cuándo se adhirió? No durante la presidencia del anterior mandatario, ni siquiera con un gobierno que por ahí tenía afinidad en la provincia, sino durante este gobierno nacional y con un gobierno provincial afín al gobierno nacional actual, que teóricamente venían para cambiar las cosas. Y se adhirió y se puso en marcha la adhesión a la ley de ART, como se la conoce vulgarmente, en mayo del año pasado, o sea, cuando la pandemia todavía estaba en un momento bastante crítico. Si bien no era el momento de total parálisis, sí habían cierres, habían aislamientos, habían limitaciones. Se puso en práctica la ley en un momento en que no se podía acudir a las comisiones médicas, o sea... No, en un momento de emergencia, supuestamente, Sebastián. Claro, nosotros no teníamos espacios físicos habilitados donde funciona la SRTT de acá de nuestra ciudad, como para que funcionara, pues son espacios muy reducidos, que no podía estar la cantidad de gente que marcaban los protocolos sanitarios, entonces los turnos se demoraban todavía mucho más, se suspendían sin razón. No, fue realmente caótico la puesta en marcha de la obligatoriedad en un contexto de pandemia. Así que se imaginan lo que generó entre los y las colegas. Sebastián, para las personas que tenían algún accidente o enfermedad. Te agradezco muchísimo que digas eso, porque vos sabés que nosotros de la Asociación Abogados del Fuero fuimos la única asociación que estuvo denunciando durante todo el tiempo de pandemia con énfasis el cierre de tribunales acá de la Justicia Nacional y más que de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que abrió un poco más rápido, y el cierre de la SRT. Cuando otras, como vos dijiste, que tal vez apoyan este gobierno, guardaron un ominioso silencio, y lo lamentamos. Por nuestra parte, yo te pido disculpas por no poder estar más tiempo hoy. Hoy estamos en el medio de asunciones acá en el Colegio Público de Capital. No sé si sabías que hoy asumen las nuevas autoridades. Facundo y Mariela juraron conmigo como asambleístas. Por la tarde tenemos la jura de la vicepresidente. Pero sí te quería agradecer tu tiempo y decirte, como presidente de la asociación, que las puertas de nuestra asociación están abiertas para vos siempre y para toda la asociación a la que vos representás, para darle difusión acá y a través de nuestras plataformas. Bueno, te agradezco el espacio y demás, pero igual
tengo conocimiento de otros colectivos que también estuvieron, sobre todo, no sé si tanto la superintendencia, porque me parece que acá lo toman de otra manera, más parecido al SECLO, o tiene ciertas particularidades, pero en cuanto al funcionamiento del fuero, conozco otros colectivos. No, sobre el fuero sí, pero sobre el SRT me parece que faltó un poco más. Sí, puede ser. Me parece que faltó un poco más. Yo creo que sí, pero bueno, nosotros, gracias precisamente al trabajo de Facundo, Mariela y de toda la comisión, hicimos muchos reclamos e inclusive le mandamos una carta de documento al superintendente y a varios directores más de ahí por los incumplimientos graves en sus funciones y en el acceso, en la limitación al acceso a la justicia, que no es justicia, ¿bien? Porque limitaban el acceso a la comisión médica. Sin más preámbulos, Sebastián, te dejo en excelentes manos. No quería dejar de entrar a saludarte y agradecerte por tu tiempo y tu trabajo. Dale, un gusto y gracias por hacerte de un rato como para intercambiar opiniones. Bueno, saludos chicos, que sigan muy bien, adelante con la entrevista. Sebastián, vimos que hubo una gran difusión respecto de esta iniciativa, pero ¿cómo ves vos que está siendo receptado por los diferentes sectores, ¿no?, que tienen incidencia o que tienen directamente perjuicios respecto de este sistema? Bueno, es un trabajo de ir sumando de uno a uno los distintos sectores. Por ejemplo, en un primer momento, los legisladores que se manifestaron interesados en el tema son dos diputadas que forman parte de un frente que se llama Lealtad Kirchnerista, que es un frente que se ha formado, un bloque que se ha formado hace recientemente poco tiempo, podríamos decir, en la legislatura provincial, más Carlos del Frade, que es una persona que tiene un bloque autónomo, pero ya también se van sumando de distintos bloques mayoritarios, estos legisladores, que no se suma todo el bloque, sino que se suman algunos legisladores de estos bloques más grandes, por ejemplo, del Partido Justicialista, del Partido Socialista, podríamos decir, o del Frente Cívico y Social, no sé bien cómo es la denominación en la legislatura, y bueno, de a poco se van sumando. Lo mismo los sindicatos. Si bien estuvieron muy firmes en un primer momento en lo que fue la resistencia a la adhesión, por eso se tardó 3 años en que las ART pudieran hacer efectiva esta adhesión, hoy empiezan a sumarse nuevamente de a pares, de a uno se suma a otro, no volvieron todos los que participaron de la resistencia en un primer momento, lo mismo los colegas, lo mismo las colegas, o sea, estamos en una situación de permanente crecimiento de adhesiones cuando se va verificando en la práctica lo injusto que resulta el sistema, lo perjudicial que resulta el sistema, principalmente para las personas que trabajan, lo que legisladores con conciencia social como los que apoyaron desde un primer momento y como los que se van sumando ahora están viendo, los sindicatos que tienen un interés en que sus representados y representadas tengan el mejor trato posible en lo que hace a sus derechos, o el mayor reconocimiento posible en lo que hace a sus derechos, y también, bueno, las personas que trabajamos tanto en el ejercicio de la profesión como las personas que trabajan y sufren accidentes y enfermedades. Entonces, en el devenir de ir viendo lo injusto que se vuelve todo, lo difícil que resulta tener una respuesta a una situación tan difícil como es, dentro de la vulnerabilidad que de por sí tiene una persona que trabaja en una relación laboral, que se ve acrecentada por un accidente o una enfermedad, y bueno, vamos logrando cada vez que el número vaya creciendo en cuanto a adhesiones y apoyo. Es más, tuvo una explosión muy importante en cuanto a la difusión mediática en los últimos días. Si bien las distintas acciones que se venían realizando, porque esto, desde el momento mismo de la adhesión, un grupo decidimos no bajar los brazos y decir esto no tenía que pasar y se tiene que revertir, iban teniendo distintas respuestas en los medios, pero a partir de este año y sobre todo de la presentación del proyecto, se le dio la más amplia difusión porque también se empieza a ver que la prevención no mejoró, que cada vez hay más accidentes y enfermedades, que hay muertes evitables. Hace alrededor de una semana, 10 días, tuvimos el caso de un albañil en pleno centro de nuestra ciudad que cayó desde un 6º piso y falleció, que con medidas mínimas de seguridad hubiera podido evitarse esa muerte y estaría con su familia. Y bueno, por suerte esto va calando en la sociedad de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de otras ciudades y otras provincias. Por eso ustedes hoy están interesándose en el tema, como también nos ha pasado que nos han contactado desde provincia de Buenos Aires o de otras provincias. Sí, sí. Sí, la verdad que el tema es interesante para todos. Creo que a todas las provincias que hemos adherido
a la ley, tenemos, por supuesto, casi los idénticos cuestionamientos. Yo te quería hacer un par de preguntas respecto a cómo se implementó esta ley de adhesión a la provincia de Santa Fe, específicamente, teniendo en cuenta esta adhesión en la provincia. ¿Se han creado todas las comisiones médicas que establecía esa ley de adhesión respecto de la creación de comisiones médicas jurisdiccionales? Y las delegaciones también, que creo que eran 13, ¿no?, las que establecía la ley en total con un plazo de 6 meses. Bueno, la implementación ha sido sumamente desprolija y no ha sido correcta. Es más, hasta hubo en su primer momento alguna jueza de la ciudad que declaró que podía accederse al reclamo por vía judicial porque no estaba cumplimentado esto de la cantidad de comisiones que tenían que funcionar, tanto las comisiones fijas como las comisiones móviles. Es más, hay una comisión que se creó en un lugar donde no hay casi trabajadores, o no hay una envergadura de trabajadores como la que hay en otras ciudades, que sí se tendría que haber creado antes, o que tendría que tener más comisiones de las que hay hoy creadas, esto por ley, que es Sunchales, que es donde funciona una de las más grandes ART de la provincia y del país. Entonces vemos que los intereses a los que se atiende no son los de las personas damnificadas, sino a los intereses de las ART. En pocas palabras, no se crearon las comisiones que había que crear. Las que se van creando, por ejemplo, tenemos una comisión que funciona en un container, en una ciudad. Acá tenemos un par, Facu, también, que funciona en un container. La de Lomas creo que funciona en un container acá. Lamentablemente acá tenemos, y también tenemos las famosas delegaciones, que yo hago siempre la misma observación de que las comisiones son creadas por ley y las delegaciones son creadas por el superintendente. Algún día vamos a tener que discutir la validez constitucional también de esos organismos, pero veo, Sebastián, como bien planteás, de que las problemáticas son prácticamente las mismas en todo el territorio. Primero se adhiere, después se dice lo que va a suceder, y después a cuentagotas se va generando, lo cual realmente no llega a poder absorber el caudal de trabajo de expedientes médicos, porque también la ley peca de una cierta vanidad, al sentido de que quieren reemplazar al fuero del trabajo, pero encima con menos organismos que los propios organismos jurisdiccionales, que ya de por sí ni siquiera dan abasto. No sé cómo será la situación de los tiempos de demora en Santa Fe, pero acá ya tanto la Justicia Nacional como la Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya venía con serias demoras, y la realidad es que se pretendía con menos comisiones médicas que organismos judiciales absorber la totalidad de los expedientes médicos, lo cual hace que sea imposible que se puedan expedir en los tiempos que está fijado en la ley. Bueno, en gran parte es lo que vos estabas planteando. Nosotros la resistencia a esta adhesión la hicimos básicamente en base a lo que pasaba en otras jurisdicciones, como ser la de ustedes. Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió en un tuit de la provincia de Buenos Aires, con la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. En tuit me refiero a los caracteres que tenía la ley de adhesión, la forma en que se adhirió, y bueno, tanto provincia de Buenos Aires con esta adhesión lisa y llana, como la provincia de Córdoba con sus particularidades, nos iban comentando lo que pasaba. Y también, entre otras cosas, nosotros advertíamos esto, que se le da tantas potestades a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y a las comisiones médicas, que los principios republicano y federal de gobierno son dejados totalmente de lado. Con esta ley del 2017, poco importa los principios de la República y los principios del federalismo. Los de la República, porque las comisiones médicas y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tienen la suma del poder público. Son órganos administrativos con facultades jurisdiccionales y legislantes. Regulan de lo más variado, desde si creamos una comisión o creamos una dependencia o creamos lo que fuere, o si vamos a tener la homologación y cómo va a ser el modelo descrito de homologación. Lo que se te pueda ocurrir, ellos lo legislan. Sí, modificar el procedimiento, Sebastián. El año pasado también sufrimos una modificación en el procedimiento, ampliando los plazos que eran 20, ahora son 30 días hábiles para iniciar el expediente. O sea, también las modificaciones en el procedimiento que se dan a diario, ¿no? Tal cual, bueno, por eso, cada vez en esta cuestión de la obligatoriedad les permite ser cada vez más arbitrarios en cuanto a lo que van disponiendo y lo que van modificando, en perjuicio de las personas que van con su problema y de quienes tenemos que asesorarlos. Y después la cuestión federal, porque se saca de la competencia de los jueces naturales para dárselo a un órgano federal administrativo. Una cosa terrible. Entonces nosotros tenemos las mismas situaciones que ya nos venían comentando colegas de las distintas provincias. Por ejemplo, el Instituto de Derecho del Trabajo de Quilmes
es un instituto con colegas muy queridos que desde el primer momento se pusieron a disposición y dijeron, miren, esto les va a pasar, dábamos charlas de concientización a partir de lo que compartían colegas de otras provincias, para decir, no hay que adherir por esto y aquello, y bueno, pasó todo lo que nosotros advertíamos, y en el devenir se van viendo las distintas situaciones que, con particularidades o no, se repiten en cada provincia. Así que tenemos un sistema que no da abasto, que cada vez que puede cambia las reglas sobre la marcha, y no con un sentido de justicia o de eficiencia o de facilitación de lo que es el trámite. Si nosotros pensamos por qué se creó el Foro del Trabajo allá a mediados de la década del 40, y leemos el decreto de creación del Foro del Trabajo, o del primer Foro del Trabajo en Capital Federal, simplificar los trámites, hacer algo no burocrático, con personas especializadas que tuvieran una característica de ser imparciales pero no neutrales. Bueno, todas estas cuestiones se dan de bruces con este sistema administrativo en el cual la burocracia, yo creo que si Kafka escribiera de nuevo su libro El Proceso, en vez de un proceso judicial vendría a estudiar cómo funcionan las comisiones médicas en la Argentina, y lo haría en base a las comisiones médicas y su trámite. Sí. Totalmente de acuerdo. Completamente. Vos sabés que la próxima pregunta era un poquito lo que acabas de contar, y los defectos en la implementación de la ley, que es mucho de lo que recién nos contabas, ¿no? No sé si querés agregar. Podemos mencionarlo, por ahí podemos mencionar los más frecuentes y complejos y contradictorios, y un montón de calificaciones que no se ven en la práctica. Por ejemplo, la dificultad para iniciar el trámite en las comisiones médicas. Cada trámite tiene sus particularidades, esas particularidades cambian, los requisitos se van multiplicando al infinito, y eso solo para iniciar. O sea, hay que juntar un cúmulo de cosas, de papeles y de cuestiones que nunca se saben si son suficientes o si ya cambió y hace falta algún formulario nuevo, alguna documentación nueva y demás. Con el agravante de que mucha de esa documentación la tiene la ART, y si la ART no la pone a disposición, no se puede iniciar. Y la ART no tiene mucho interés que se inicie, y de ser posible que se inicie lo más tarde posible. Con otro agravante, que si algo faltara cuando se inició, en vez de decir, bueno, mire, corrija esto como lo hace un juez o una jueza en un juzgado, sí, no. ¿Cómo no lo va a poder hacer un órgano administrativo? Corrija esto, no. Inicie todo de nuevo, inicie todo de cero. A eso se archivan, Sebastián, los expedientes. Si te falta algo, se archiva. Ni siquiera a veces te lo piden, un día para subirlo te dan. Y si no, te lo archivan. Normalmente lo archivan. Con todo el agravante de que cuesta mucho iniciarlo, que si faltó algo no te van a decir de buena manera para que lo agregues, sino te lo van a archivar y demás. No sé cómo será allá, calculo que es igual que acá. Por cada dolencia hay que iniciar un expediente diferente. Sí, como si en vez de tener una persona, un ser humano completo, tuviéramos, no sé, una máquina que se puede sacar esta pieza, la cambiamos, la arreglamos, y si sigue funcionando, por ejemplo, un auto, se rompió una luz, bueno, sigue andando porque la luz la podemos cambiar después. No, esto es una persona. Hay que comprenderla en su totalidad. Bueno, hay que iniciar un expediente por cada dolencia. Entonces, la persona tiene que ir a la cantidad de revisaciones médicas, cuanto expediente tenga, pedir permiso en el trabajo por cada una de estas revisaciones, porque en definitiva, si está yendo a la comisión médica, pues la RT no le está reconociendo normalmente. Después de eso, normalmente le piden estudios, tiene que ir a hacerse un estudio por cada expediente, en vez de ir a un solo lugar y se hacen todos los estudios. Sí. Entonces vemos que los requisitos se van multiplicando, las fechas no se fijan en el tiempo que determina la ley, que en 60 días hábiles administrativos tiene que estar concluido el trámite. Después se da la discusión, ¿cuándo empiezan esos 60 días hábiles administrativos? Y como yo soy intérprete, parte y todo, digo, cuando a mí me conviene. ¿Cuándo? Y cuando yo te lo acepté. Si demoro un mes o 2 meses, porque sí, porque aparte, si vos presentaste todos los papeles y pediste a la ART que te dé la información que tiene, 3 días es suficiente, más si tenemos en cuenta lo que son las ART. Grandes empresas con departamentos administrativos enormes que tendrían que satisfacerlo en 3 días. Bueno, entonces vamos teniendo toda una carrera de obstáculos para que, en el caso de las enfermedades no listadas, en el 99,9, no voy a decir 100 porque capaz a alguien le tocó que se lo reconozcan, y no me enteré, 99,9% de los casos lo rechacen. Enfermedades rechazadas, será 98,9% lo rechacen. El tema de la muerte, que no hay forma de iniciarlo, lo tiene que iniciar la ART, no lo pueden iniciar los herederos. En el único caso que a veces funciona es en el de los accidentes, pero el accidente es muy claro. Se cortó la mano con una sierra, y bueno, no podemos decir que no le falta la mano. Pero si es una rotura de ligamento, si es un problema de otra cuestión,
también vamos a tener Sí. inconveniente. Entonces, tenemos... Perdóname que te interrumpa, y solo patologías físicas, porque plantear una patología psicológica en una superintendencia, en la comisión, es prácticamente un sacrilegio, ¿no? Ni hablar, sí, por eso. Entonces tenemos que como mínimo 9 de cada 10 personas que pasaron por la comisión médica, lo único que consiguieron fue perder el tiempo, estresarse, tener temor a perder el trabajo por tener que ir a la comisión médica y demorar en iniciar el juicio, como si nosotros no hubiéramos tenido durante la pandemia un fallo de la Corte Interamericana, que es Spoltore, diciéndonos, por favor, traten de que los juicios lleguen rápido a una resolución, o los reclamos, mejor dicho, que tengan rápida resolución, sobre todo si van a la vía judicial. Eso tenía que ver con otra de las preguntas, que es si vos más o menos nos das un aproximado de lo que demora la comisión médica en citar audiencia médica por un expediente, por ejemplo, de divergencia o determinación de la incapacidad. Meses aproximadamente, ¿cuánto Sí, pueden es demorar? relativo, puede demorar 3, 4 o 5 meses en fijar la audiencia médica. ¿De qué depende? Nadie lo sabe. Un misterio. Es más, hay expedientes que, por ejemplo, es como que nosotros tenemos participación, somos patrocinio obligatorio de las personas que trabajan, pero somos casi invisibles. Sí. Capaz se inició un expediente, pasó casi el tiempo de los 60 días hábiles administrativos que tenían para resolver, pongamos, pasaron 50 días, yo lo probé y lo han probado otros colegas, se presenta un escrito diciendo, miren que se está por cumplir el plazo, fíjense que sea la audiencia médica, se carga el escrito y no tiene respuesta de ningún tipo. O quizás dice, pase al área correspondiente, pero después no tiene respuesta de ningún tipo. O cuando se cumplen los 60 días hábiles administrativos sin respuesta, quizás ni siquiera sin junta médica, se plantea el pronto despacho y se lo ignora por completo. Se cumple el plazo del pronto despacho que habilita a ir al Poder Judicial, se pide el archivo de la causa, no se la archiva. Y el expediente sigue como si nosotros no existiéramos. Me pasó ahora en un expediente que recién lo archivaron ahora cuando ellos decidieron rechazar la patología. Un expediente iniciado a principios de noviembre que me llegó la notificación el día viernes. Entonces, Claro. y sin que al actor lo hayan revisado nunca, porque eso también se da mucho en la práctica. Sí. Expedientes que se inician y sin ni siquiera revisar a la persona, se rechazan. Esa es una de las últimas resoluciones donde hubo una modificación el año pasado, la posibilidad de no hacer audiencia médica y con las constancias del expediente, bueno, dictaminar, digamos. Es otra de las cuestiones de esto que vos decías antes del poder legiferante que también tiene la superintendencia, de crear normas y de hacerlo a su gusto. Y del objetivo de demorar las cosas, porque en definitiva, si iba a hacer eso, en vez de haberlo resuelto 6 meses después de iniciado el expediente, un poquito más de 6 meses después de iniciado el expediente, podría haberlo resuelto en el primer mes. Porque en definitiva no hay otra razón para que hayan demorado 6 meses. Si se inició el expediente, la ART mandó los papeles en el transcurso de las primeras semanas y después no hubo nada diferente. Claro. Salvo mi escrito pidiendo la junta médica, mi escrito de pronto despacho, mi escrito pidiendo la clausura del expediente, todos ignorados. Hasta que la comisión médica dijo, bueno, ahora sí, lo clausuro. Y no tiene una importancia menor esto porque ahora que estamos llegando a la etapa, luego de un año de vigencia de la ley, en que empiezan a ir cada vez más reclamos que no tienen respuesta en las comisiones médicas al Poder Judicial, hay jueces y juezas de nuestra ciudad que están empezando a hacer piruetas en el aire para decir, no, usted agote la vía administrativa. ¿Por qué? Pues por los más diversos motivos. Porque le fijaron una fecha de audiencia o de junta médica para dentro de 2 meses, porque ven el expediente y está fijada. Pero sí, ya está vencido el plazo, no es lo que marca la ley. Si se venció el plazo... Y el plazo perentorio, Sebastián. Sí, claro, lo que dicen, pasa... bueno, no, pero demoran tanto los juicios que le conviene hacer la audiencia. Hasta ellos mismos dicen, porque yo soy moroso, completaste trámite administrativo que vos no quieras. Y de ese tipo, después las interpretaciones, no, el plazo se cuenta a partir de que fue aceptado el expediente, o las 1001 razones, entonces. O traiga la clausura del procedimiento, pero ¿por qué? Si ya se perdió el plazo, los 60 más el pronto despacho, ¿por qué tenemos que esperar esa formalidad que la comisión médica decía, bueno, sí, entonces te doy el archivo del expediente? Si ya correspondía, es más, y se pide y no lo dan. Entonces, bueno, tenemos esta situación que ahora están empezando a llegar las causas al Poder Judicial y este cuello de botella que nosotros decíamos que se iba a volver a producir, se está empezando a producir. Con el agravante de que empiezan con todo este rechazo inicial a darle trámite a las causas y a volver a mandar a la comisión médica o a esperar
que la Comisión Médica se digne a autorizar que vayamos al Poder Judicial. Totalmente, Sebastián. Es un arma de doble filo y esto también lo expusimos varias veces porque de información que accedimos con pedido de acceso a la información pública de la Superintendencia, vimos que desde el momento de la sanción de la ley complementaria hasta el presente no hubo tramo temporario alguno en el cual los expedientes médicos en trámite no sigan en aumento. O sea, se cierran menos expedientes que los que se inician y por ende el stock va pasando permanentemente, pero nosotros planteábamos cuidado con señores jueces porque esto es un arma de doble filo, porque luego van a venir este tipo de resoluciones como la resolución 20, que permite declinar para hacer un borrón y cuenta nueva y mandar todo junto a la justicia, y ahí es donde van a empezar a denunciar el colapso de la justicia y, como vos decís, a buscar soluciones creativas para poder sacarse los expedientes de encima. Entonces, en definitiva, lo único que hicimos fue generar un cúmulo de expedientes en la administración, como vos decís, administración que cuando conviene, digamos, es administración pública, pero para la liberalidad de las formas no es administración pública y se piden un montón de requisitos estancos. Entonces, todo ese caudal de expedientes después va a pasar directamente a la justicia y ahí es donde pasamos de un colapso operativo administrativo a otro colapso operativo judicial. Y lo único que hicimos entre medio es que el trabajador enfermo o accidentado tenga que seguir esperando para una reparación que le corresponde por ley. No es lo único que hicimos, ¿eh? Hay un detalle no menor. Durante ese tiempo, el dinero siguió en el sistema generando ganancia financiera. Entonces, el trabajador estuvo volando y perdiendo su tiempo y generándole malestar por su situación. El dinero siguió en el sistema generando ganancia y mientras tanto las obras sociales se tuvieron que hacer cargo de las prestaciones médicas en muchos casos, beneficiando el negocio financiero, y los empleadores a los cuales le prometieron, porque no sé cómo fue en sus jurisdicciones, pero acá se les prometió que iba a ser una solución para los empleadores, que iba a ser beneficioso para los empleadores, tienen que terminar pagando el sueldo. ¿Por qué? Porque si el trabajador está por ART, paga hasta el día 10, después paga la ART. Pero si está por obra social o por médico particular, tiene que pagarle el sueldo al empleador, porque el trabajador que no está en condiciones de trabajar, si no es el médico de la ART el que dice hay que darle la baja hasta que esté en condiciones, va a ser otro médico, normalmente el de la obra social. Entonces, generamos toda una situación de mucho conflicto, de pagos injustificados a quien no le correspondía hacer el pago, y todo en beneficio de estas lindas empresas que tenemos, que son empresas financieras, que son las ART. Totalmente de acuerdo. La verdad que es tan impecable todo lo que vos decís que no me quedan más palabras para agregar a tu comentario porque es así tal cual vos lo estás diciendo. Bueno, la última pregunta, Facu, no sé si la querés hacer vos, el tema de cómo se ha receptado en los tribunales, un poco ya me lo estabas explicando también recién, respecto de esta nueva ley, qué es lo que tenemos en los tribunales de la provincia de Santa Fe, si hay, bueno, esos juicios iniciados por vencimiento de plazo, me contabas un poco que sí los hay, y algunos juzgados qué es lo que opinan, y después el tipo de trámite que se le imprime, la palabra recurso está dentro de esa ley de adhesión, entonces, ¿cómo es que se lleva a la práctica, luego de pasado el escollo de superintendencia a riesgo de trabajo, un juicio por un accidente o enfermedad del trabajo? Bueno, son varias preguntas en una. Vamos a empezar por el final de lo que vos me preguntabas y que tiene relación con lo que es hoy la ley que busca derogar, o el proyecto de ley que busca derogar la ley de adhesión. Por suerte, si bien la ley de adhesión habla de recursos, no hay discusión por el momento, o no hay nadie que la haya empezado a plantear, de que al ser recurso tiene que ser en relación y que tiene las limitaciones de la comisión médica. Así que cada profesional elige el procedimiento que le conviene de acuerdo a lo que dispone nuestro código de procedimiento. Básicamente dos: juicio ordinario si no hay nada reconocido, juicio sumarísimo si hay reconocida la dolencia, y lo que se discute es o el porcentaje de incapacidad y o el monto que corresponde abonar. Entonces en ese caso se puede hacer un sumarísimo. Pero, ¿qué pasa? Empiezan a llegar los reclamos y empiezan a haber distintas razones por las cuales buscan decir, bueno, no te apures a venir acá. Si esto tenés que estar más tiempo, tenés que estar más tiempo en el sede administrativo. O sea, a demostrar que el Poder Judicial, que mayoritariamente, porque no vamos a decir su totalidad, pero mayoritariamente, y mayoritariamente también el Foro del Trabajo, apoyó esta adhesión cuando se hizo una audiencia pública en la legislatura para exponer los distintos sectores sus posturas, fue bastante favorable el Poder Judicial a que se adhiera. Tenía pensado que iban a tener menos trabajo, que se iba a descomprimir el colapso que tenemos
en los fueros laborales, sobre todo en el fuero laboral rosarino. Tenemos 10 juzgados laborales cuando deberíamos tener entre 30 y 40. Si queremos compararnos con la provincia de Buenos Aires o con la ciudad de Buenos Aires, tendríamos que tener 30 o más juzgados laborales, tenemos 10. Entonces, bueno, empiezan a encontrarse con esto y parece que hay algún tipo de puesta de acuerdo, porque empiezan a ser muy similares las razones que se dan en cada juzgado para decir, no, todavía no le vamos a dar trámite, agotar la vía administrativa. Esto de que cuando se computa el plazo, si es desde que se hace la primera presentación o desde que se acepta el expediente. Esta cuestión de, bueno, pero se cumplieron los plazos, pero hay una audiencia, una junta médica para dentro de 1 mes o 2 meses. Es mucho tiempo, muy poco tiempo en relación a lo que tarda un juicio. Así que hagan esa junta médica. O que falta parte del expediente, o el motivo que se les pueda ocurrir. Entonces empiezan a darse estas situaciones. Y se empiezan a plantear revocatorias, con apelación al subsidio, no se da la revocatoria, y suben a la Cámara. En la Cámara todavía no conozco resoluciones, esas están por venir, veremos para qué lado terminan yendo, si convalidando o no lo que se está decidiendo en primera instancia, pero bueno, siguen habiendo impedimentos para las personas que quieren ir y que en el Poder Judicial tomen ese reclamo. Así que bueno, el sistema está funcionando para lo que se lo instauró de forma obligatoria. Demorar y tratar de impedir el trámite en el Poder Judicial, porque también hay otra situación. Muchos trabajadores o trabajadoras, después de varios meses, casi un año, yendo a una junta médica, yendo a hacerse estudios y demás, después desisten de hacer su reclamo, porque tienen terror a perder su trabajo, porque han tenido que pedir autorizaciones. Entonces, para ir a firmar el poder, para ir a la audiencia, para lo que fuere, ya no quieren hacer el reclamo. Entonces tenemos un número menor de reclamos, pero no porque el sistema funcione en beneficio de las personas que tienen accidentes y enfermedades, sino porque el sistema está funcionando en beneficio de las ART como tapón y como tijera. Totalmente de acuerdo. La verdad, Sebastián, sumamente claro y nuevamente, como te dije antes de que empezáramos a grabar, realmente desde nuestro lugar, desde la Comisión de Riesgo de Trabajo de la Asociación de Abogados del Fuero, no podemos más que aplaudir y promocionar esta iniciativa. Y creo que también que hay que exhortar al resto de las jurisdicciones a que se enrolen en iniciativas de esta índole, porque la verdad es que no podemos estar a esta altura del partido volviendo a tener que transitar instancias y etapas que son ni más ni menos que la denegación del acceso a la justicia por parte de trabajadores accidentados y enfermos, que es ni más ni menos que lo que tenemos que terminar planteando. Y para cerrar, yo me quedo con lo que vos planteaste. Si el sistema es tan beneficioso, eficaz y es tan superador de la instancia judicial, ¿cuál era la intención de hacerlo obligatorio? Entonces, la verdad es que no puedo más que coincidir en tu diagnóstico y realmente todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudarte a promocionar, tanto a vos como a la asociación que representás, como al Parlamento santafesino. Ojalá que ustedes, bueno, ya han tomado la bandera, ojalá que lleguen a buen puerto y que el resto de las jurisdicciones levanten la misma bandera que ustedes están promocionando. Así que desde ya muchísimas gracias y desde nuestro humilde lugar, nuestro pequeño granito de arena, vamos a tratar de darle la mayor visibilidad posible porque creemos que es una demanda muy justa y realmente la forma en que lo están planteando entendemos que es muy adecuada la forma de subsanar esto. O sea, no estamos planteando, digamos, directamente que se destruya el sistema, sino simplemente que le demos la posibilidad al trabajador y a los abogados que lo representan a todo evento de poder acceder o ir directamente a la justicia, y que la misma se expida en un plazo razonable, como vos decís, que ya la Corte Interamericana nos ha exhortado en Espoltore. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Sebastián. No sé si querés agregar algo, Mariela, vos también, antes de que cerremos. No, le doy la palabra a Sebastián. Bueno, yo de nuevo les agradezco el espacio y el tiempo compartido. Me parece importante que rescates esto, que es la idea central de por qué hacerlo obligatorio, y con esa pregunta que normalmente no tiene respuesta de parte de los defensores del sistema, queda muy claro el por qué, pero si bien esto no busca esta primera medida cambiar totalmente el sistema, sí va en camino de. Yo no hablaría de destruirlo porque el sistema se fue destruyendo solo por injusto. Y cada tanto se reconstruye, parece el Terminator de la segunda parte, que solito se formaba. Bueno, estamos en lo mismo. Entonces yo creo que no se trata de destruir, sino que se trata de construir un nuevo sistema que realmente
recoja todos los principios que la Corte entre el 2004 y 2014 plasmó en los fallos, pero no porque se le ocurrió, sino que los tomó del bloque de constitucionalidad federal, que es lo que nosotros tenemos que tener como juristas como eje de nuestra labor, y también los jueces y juezas de todas las instancias, de todos los fueros, y sobre todo de las cortes, que esta bastante se los olvida o por ahí medio los ubica de manera que no es la correcta. Entonces, bueno, poner el eje en la persona que trabaja como sujeto de preferente tutela, doblemente preferente tutela cuando se ha visto vulnerada su salud o su vida, y tratar de que, con vistas a la justicia social, puedan tener lo que les corresponde, un desarrollo más pleno, la reparación, los recursos materiales e inmateriales para poder desarrollarse, y cuando esto se ha visto de alguna manera impedido, tener la solución más plena posible, más justa o más integral, podríamos decir, que también eran palabras que la Corte venía usando en las reparaciones, y hoy parece que lo único que importa es que si bueno, algo te pagamos, el precio que le pone la RT, depósito a esta parte, allá por el 2016, si algo te pagaron, bueno, conformate, algo te dieron, lo que dice la ley, hay reparación, hay reparación. Después si es justa, integral o lo que fuere, hay una fórmula, si la fórmula te gusta o no es otra cosa, la letra es clara, vamos por acá. Entonces, bueno, es un primer paso, tenemos que empezar a construir entre todas y todos los que estamos dentro del sistema litigando, este primer paso, transmitirlo a otras jurisdicciones, y después en esa tarea empezar a encontrarnos y empezar a intercambiar los puntos en común de qué sistema queremos. En mi opinión debería ser un sistema dentro de lo que es la seguridad social, como en su momento pasó con el sistema previsional, que también apunta a una etapa de la vida en que las personas necesitan un cuidado, una contención y ciertas cuestiones para poder vivir mejor. Bueno, acá me parece lo mismo, mientras tengamos este sistema en manos de empresas privadas, sobre todo, que tienen un afán de lucro, y principalmente dentro de lo que es el negocio financiero, no vamos a tener forma de lograr que el eje pase por las personas que trabajan, y vamos a estar siempre disputando a ver si logramos sacarle un poquito de ganancia para darle algo a la persona que tuvo un accidente o una enfermedad, y ni hablar, no llegamos nunca a la prevención, que tendría que ser lo principal. Sí. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. La verdad, toda la suerte del mundo. Nuestra solidaridad para con los colegas y los trabajadores santafesinos, y desde ya nuevamente, como te planteé anteriormente, cualquier cosa que esté a nuestra disposición, desde ya cuentan con nuestro apoyo, así que toda la suerte del mundo. Ojalá que esta iniciativa prospere. Bueno, gracias y un gusto haber compartido con ustedes este intercambio de ideas. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto hablar con vos. Gracias. Chao, Sebastián, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Chao, hasta luego.